Bienvenidos, bienvenidas una semana más a mi podcast Un Momento. En este capítulo vamos a hablar de las personas altamente sensibles. Bueno, este tema lo hemos elegido mi compañera y yo porque consideramos que es algo que todavía requiere recibir un empujoncito. Todos sabemos pues, que existen personas más sensibles que otras, pero realmente no sabemos cómo podemos ayudar a estas personas a que se sientan mejor consigo mismas y a tener una vinculación mucho más positiva. En muchas ocasiones, cuando conocemos a alguien sensible, es como que nos cuesta un poquito pillar a esta persona o saber qué es lo que necesita en cada momento, y creo que es muy oportuno que empecemos a conocer estas características de personalidad y podemos, pues eso, establecer como unas relaciones mucho más adaptadas y más sanas. La etiqueta de persona altamente sensible, por llamarlo de alguna forma, no es un trastorno psicológico, no es algo que sí o sí haya que tratar, no sería como un trastorno ansioso que al final produce un malestar a la persona que lo está padeciendo. Es verdad que en algunos casos ser persona altamente sensible puede acarrear unas condiciones psicológicas que puedan requerir ayuda, y es verdad también que una persona altamente sensible se beneficia mucho del tratamiento psicológico, pero igual que cualquier persona que no padezca ningún tipo de trastorno. Para mí, ser persona altamente sensible, y además los estudios también lo avalan, no solamente es por unas circunstancias, ¿no? Quiero decir, es algo que tiene que ver con el sistema nervioso central. Las personas altamente sensibles perciben la realidad de una manera mucho más intensa que el resto de personas, y esto es así. Además tiene un componente hereditario. Entonces, cuando decimos que somos personas altamente sensibles, y yo me incluyo en este paquete, decimos eso con un aval, no es hoy me he levantado y he visto que estaba más sensible porque sí y considero que soy una persona altamente sensible. No, son características que van a nivel ya de procesamiento y a nivel de sistema nervioso, y es verdad que es algo que ahora con las características que voy a describir lo vais a entender mucho mejor. Entonces, esto lo comento porque no quiero que una persona que es altamente sensible sienta que tiene un trastorno o que tiene una dificultad añadida en su vida o que tiene algo que le hace tener que ir al psicólogo porque es un trastorno psicológico. No, realmente no lo es, y aunque lo fuera no pasaría nada, pero en este caso no lo es. Para mí lo más importante también es que estas personas, me incluyo también, que nos dejemos de sentir en parte como estigmatizados. Y es verdad que en muchas ocasiones cuando percibimos las cosas de manera más intensa podemos ser más quejicas, podemos percibir cosas que los demás no perciben, darle más vueltas a las cosas, ahora lo veremos. Entonces esto puede recibir mucho estigma por parte de nuestro alrededor, mucha incomprensión. Entonces si este podcast tiene alguna finalidad, es que las personas que son altamente sensibles se sientan comprendidas y las personas que conocen a gente altamente sensible puedan saber cómo comunicarse con ellas, y que este vínculo sea, como he dicho, mucho más placentero en las dos direcciones. Las 4 características principales que podemos definir de personas altamente sensibles son las siguientes. En primer lugar, son personas súper empáticas, somos personas súper empáticas. Si eres una persona altamente sensible, seguro que te identificas con esto. Te cuentan un problema y lo haces tuyo. Ves a una persona que está en apuros y sientes un dolor muy profundo en tu corazón. Cuando te cuentan algo, no paras hasta solucionar el problema de la persona que tienes a tu alrededor. Ves injusticias y parece que se te va el mundo con ellas. Esto sería una especie de exceso de empatía, pero es verdad que la intensidad con la que sentimos las cosas es como que te están contando algo y tú lo estás vivenciando de tal manera y con tanta profundidad que puedes experimentar incluso el malestar de la persona que le ha pasado esto de verdad. Puedes sentir como si lo estuvieras viviendo tú en primera persona. Esa sería una de las características principales, y que es verdad que se ve muchísimo. Luego, por otra parte, hay un procesamiento muy profundo, es decir, no vivimos por la vida como de puntillas, como digo yo, sino que ante cualquier situación nosotros y nosotras hacemos una reflexión muy profunda, y me quedo corta. Es decir, pues a lo mejor hay una situación social, hay un contexto y nosotros y nosotras no vemos allí, vamos, lo pasamos bien y nos vamos a casa y ya está, sino que analizamos, pues esta persona no le hablaba a esta persona se ha sentido un poco incómoda, a lo mejor aquella estaba pensando esto. Es como que tenemos un procesamiento, como digo, basado en detalles. Es como que la información no viene, a lo mejor si estamos en un ambiente, a una persona pueden venirle 5 estímulos, y a las personas altamente sensibles pueden venirnos 100.000 millones de estímulos y puede incluso abrumarnos.
muchas ocasiones es un procesamiento que necesitamos parar. Por eso también puede costarnos mucho tomar decisiones. Es decir, aparte de ese perfeccionismo y esa autoexigencia que muchas veces nos lleva a darle muchas vueltas para quedarnos con la mejor opción, una persona altamente sensible ya no es que quiera quedarse con la mejor opción, que también, sino que va a llegar a niveles muy, muy, muy internos y profundos de análisis a la hora de tomar esa decisión. Por otra parte, como decía, el sistema nervioso central. Percibimos los estímulos con una intensidad mucho mayor que el resto. Por ejemplo, los sonidos, por ejemplo, las luces, en general los sabores, las sensaciones. Somos personas que captamos las sutilezas. Es decir, como que nuestro umbral es mucho más bajito y enseguida estamos sintiendo. Como decimos siempre, esto puede ser positivo, pero también puede ser negativo en algunas circunstancias por esta sobrecarga emocional. Algunos ejemplos que podemos poner es a la hora de oír algún ruido, ¿no? Alguien que está a nuestro alrededor masticando. Esto también tiene que ver con las exigencias, pero también con esta sensibilidad. Alguien que mastica, nosotros y nosotras podemos escuchar más allá, y es como que el sonido no se queda en segundo plano, sino que pasa a un primer plano y nos puede resultar muy perturbador. A la hora de las luces fuertes es como una sensación de no lo puedo soportar. En general son este tipo de detalles, pues que el dolor también está muy desarrollado. Pueden decir, es que percibes demasiado el dolor, es que eres muy quejica, es que enseguida te hago así y ya te está molestando. ¿Verdad que puede parecer exagerado, pero el dolor está también muy desarrollado? Hay una sensibilidad muy grande a este tipo de situaciones. Por último, la última característica, así a rasgos generales, pues lógicamente todo esto produce una saturación de la persona altamente sensible, y en muchas ocasiones pues también prefieren aislarse. Es decir, esto no quiere decir, o sea, una persona altamente sensible puede tener una dependencia emocional y no querer estar sola, pero en algunas ocasiones sí que va a querer aislarse para poder gestionar todos los estímulos que está recibiendo. Al final es como que las personas altamente sensibles vivimos con el doble de información, con el doble de procesamiento, y llega un punto en el que saturamos y necesitamos unos espacios para poder gestionar todo esto que hemos vivido y que nos ha pasado. Alguna característica más fuera de estas 4 principales es la intuición, como decíamos, ¿no? Es decir, tanto procesamiento y tanto análisis del mundo en el que vivimos, pues llega un punto en el que, claro, tenemos teorías y teorías fundamentadas porque hemos hecho mucho trabajo de campo, ¿no? Entonces, muchas veces, no sé si os identificaréis con esto, pero vuestros amigos y amigas os dirán, ostras, pero si es que tú dijiste que esta persona estaba enfadada con esta o estaba incómoda en esta situación y era verdad. O estas personas ya no están juntos, lo sé, pues mira cómo mira él a ella o mira como tal. Y realmente vuestros amigos y amigas os dirán, ostras, es que ¿cómo has podido adivinar esto? ¿Cómo has podido llegar a este punto? Pues realmente esto tiene que ver con la sensibilidad de una persona altamente sensible. Tenemos muchas más características, por ejemplo, el sueño. Las personas altamente sensibles necesitan dormir sus horas y esto es ¿no? como algo completo y absolutamente necesario. Conoceréis gente que duerme sus 6-7 horas y funcionan perfectamente, pero una persona altamente sensible, al tener un funcionamiento tan elevado, llega a un punto en el que es que necesita dormir más horas para poder resetear y enfrentar otra vez el día a día. Existen, como digo, muchísimas características, también por supuesto la alta exigencia, la autoexigencia también está en una de las características. Otro de los aspectos es una sensibilidad extrema a la crítica exterior. Lógicamente, no solamente es eso, no solamente percibimos y sentimos las cosas físicas, sino que también en el plano de las críticas o de las situaciones, pues nos producen un malestar terrible. A la hora de, por ejemplo, ver una pelea, ver una situación así complicada, las películas, cuando hay situaciones violentas, las personas altamente sensibles también como que nos perturba mucho y es como que no nos hacen gracia, ¿no? A lo mejor hay bromas pesadas las que veis a todo el mundo reírse y vosotros y vosotras no reís nada y es como, pero si esta persona está sufriendo, ¿por qué me voy a reír yo? O si esta persona se acaba de pegar un golpetazo en el suelo, a mí es que no me hace gracia. O las peleas o las situaciones así en las que implican una intensidad elevada no nos gustan ni un pelo. Por otra parte es eso, también a la hora de reflexionar sobre el mundo tenemos reflexiones muy profundas que nos pueden llevar a darle muchísimas vueltas a la cabeza. No es lo mismo, pues yo qué sé, pues quedo con mis amigos, pues lo he pasado guay y me voy a casa. No, al final una persona sí que le va a dar muchísimas más vueltas a la existencia, al mundo, cuál es el sentido de la vida y por qué
voy allí, porque estoy aquí y porque voy a conseguir aquello. Es muy difícil para una persona paz gestionar todas estas emociones y todos estos estímulos, porque es verdad, como decíamos, que hay a veces que hay un sobrepaso, ¿vale? Dicho algunas de estas características, porque hay infinidad de ellas y seguro que alguno o alguna de vosotros os habéis sentido identificados, identificadas. Quiero dar algunos consejos porque para las personas tanto para las personas PAS como para las personas que rodean a las PAS, porque esto es para mí lo más útil para generar un bienestar emocional tanto de los que rodean como los que son PAS. En primer lugar, para una persona PAS, comprenderse, no sentirse un bicho raro, porque en muchas ocasiones seguro que os habéis sentido así. Realmente no pasa absolutamente nada por tener esta intensidad y para mí es un superpoder. Como os decía, algunos consejos para la persona altamente sensible pueden ser, lo primero, comprenderte. No te está pasando nada, ni eres un bicho raro, ni tienes ningún problema grave, no es nada malo. Si tú crees que esta situación que estás viviendo te sobrepasa, no es malo que tú consultes un psicólogo o una psicóloga para poder gestionarlo todo muchísimo mejor. Pero no es un trastorno psicológico, simplemente es una condición en el sistema nervioso central, como decíamos, que tenemos que aprender a manejar. Pero como decía, para mí es un superpoder. Es un superpoder porque al final podemos vivir con muchísima más intensidad, tanto lo bueno como lo malo, y como que percibimos cosas que a lo mejor otras personas no son capaces de percibir. También tenemos la parte de gestión emocional y la parte complicada, pero bueno, una vez que nos conocemos y que ahondamos en la introspección y el autoconocimiento, esto es una virtud, grandísima. O sea, que no os preocupéis porque es algo que si manejáis bien puede ser muy positivo en vuestras vidas. Otra cosa también es la información que tenéis os puede ayudar muchísimo para poder aconsejar a las personas que os rodean en cómo os pueden ayudar. Ellos tampoco son culpables de no entender por qué podéis tener esa sensibilidad ante los estímulos y ante las cosas. Entonces, no penséis es que deberían ser más comprensivos, no lo deis por hecho. Siempre que podamos ayudar a los demás a mejorar como personas o a entender o a añadir información en su repertorio de vinculación emocional, no tenemos por qué cortarnos ni privarnos por el hecho de pensar que la otra persona debería saberlo. Podemos ayudarlo y podemos no solamente ayudar a esa persona, sino ayudarnos a todos en un contexto en el cual damos información, ¿vale? Entonces, decirle a vuestros familiares, conocidos, amigos, parejas y todas las personas que os rodean cómo es una persona altamente sensible y qué necesitáis en cada momento puede ser súper útil. No os cortéis, no es ir mendigando que los demás os comprendan, no, es simplemente dar información útil y necesaria, ¿vale? Como decía, no os estigmaticéis a vosotros y vosotras mismas y mismos, sino simplemente aceptar que en algunos momentos vais a estar sobrepasados. Si veis, por ejemplo, que vais a un concierto y hay muchísimas personas, muchísimas estimulaciones y os saturáis, no dudéis en salir, gestionar y volver a entrar. Muchas veces es como que hay una falta de aceptación de esta condición y esa misma negación de ser altamente sensible nos lleva a una frustración terrible. No pasa nada por tener que salir, gestionar y volver a entrar. No pasa nada por cada cierto tiempo tener que tener tus espacios para gestionar todas las emociones que tienes. No pasa nada porque algunos estímulos te sobrepasen o porque sientas más profundamente en dolor. Acepta que eres así y aprovéchate de las cosas buenas que tiene esta condición. Muchas veces nos quedamos con lo negativo y con la negación y con la frustración que esto nos puede provocar, pero simplemente tienes que ahondar en qué te viene bien y qué te viene mal e ir en esa dirección. Si, por ejemplo, las luces de una discoteca, los ruidos fuertes te pueden perturbar, no dudes en salir de la discoteca, en gestionar y volver a entrar. Es un segundo, no pasa absolutamente nada y te puede ayudar muchísimo a disfrutar y pasarlo súper bien, ¿vale? Luego, por otra parte, como decía, las personas que rodean a alguien altamente sensible, es muy importante comunicaros con esa persona. No hay dos personas altamente sensibles que sean iguales. Preguntadle, ¿y por qué te sientes así? ¿O tienes esta sensibilidad? En vez de juzgar porque son personas diferentes en ese sentido, lo que tenemos que intentar es llegar a comprender por qué una persona se comporta así. Tenemos una tendencia natural a lo que es diferente a lo nuestro, criticarlo y juzgarlo porque no lo entendemos, porque a mí no me molesta este ruido, ¿por qué te va a molestar a ti si yo considero que este ruido es flojito? No hace falta ser altamente sensible para tener una percepción de los estímulos diferente a otras personas. Entonces, no juzguemos, intentemos comprender, porque cuando escuchamos a la persona que nos habla podemos adaptarnos muchísimo mejor y podemos crecer muchísimo también como personas. Escuchad a la gente que tenéis a vuestro alrededor e intentad hacerle su vida y vuestra vida mucho más fácil. En la comprensión y la escucha lo que nos lleva
a tener una convivencia súper agradable. Que tú sientas de una manera y creas de una manera no quiere decir que esa sea la única manera ni que los demás lo vayan a hacer de la misma forma. Y bueno, espero que os haya sido de muchísima utilidad. Yo desde luego, desde que conozco que soy una persona altamente sensible, me siento mucho más a gusto con cómo soy, estoy mucho más tranquila y me conozco muchísimo mejor en el sentido de que ya sé hasta dónde puedo llegar, dónde tengo mi límite, dónde tengo que gestionar, y también me siento mucho menos estigmatizada, porque es verdad que en muchas ocasiones sí que he sentido te quejas por todo, los ruidos es que solo te molestan a ti. La luz no es para tanto, esto no duele tanto, es que solo tú has entendido esto de esta forma, no le des tantas vueltas, ¿para qué vas a reflexionar sobre eso? No hace falta ser tan profundo, eres demasiado dramática. Todos estos comentarios los he ido recibiendo a lo largo de mi vida y me han hecho muchísimo daño, hasta el punto de pensar que es verdad que yo era una persona exagerada, dramática y que vivía la vida en una profundidad que solo me causaba malestar. Pero ahora que lo entiendo, que me veo y que me he dado cuenta de que esto puede servir incluso para ayudar a muchas personas, porque en consulta es algo que me dicen mucho, como que sienten que puedo llegar a ellos y a ellas. Para mí esto es una virtud y no un defecto, y estoy muy orgullosa de ser como soy, y espero que vosotros y vosotras también lo estéis. Os mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente capítulo.